Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 16 de octubre. Nos da, como siempre, muchísimo gusto estar con ustedes desde muy tempranas horas de la mañana. Y por supuesto, para llevarles a ustedes los pormenores en el quehacer noticioso y ahora en esta hora y media el análisis pertinente de los viernes, donde vamos a analizar, por supuesto, varios temas que han sido de alguna manera muy bien ponderados y debatidos durante la semana. Así es que desde ya quiero saludar cordialmente a nuestros invitados. Julio Valdivieso, ¿cómo está, Julio? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, y buenos días a todos los televidentes. Carlos Araujo también se te saluda, gusto saludarte. Muy buenos días a todos, un gusto. El día de ayer hubo buenas noticias, especialmente cuando se trata de reactivar la economía del país y especialmente de aquellos sectores que han sido altamente impactados por el COVID-19. El presidente de la República, en compañía del presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, y también con el resto de sus miembros del gabinete, dieron a conocer pormenores de una línea de crédito que vendrá a facilitar precisamente la inyección de capital en aquellas empresas que reúnan las condiciones para poder de alguna manera ser partícipe de la misma. Cualquier dinero fresco que pueda venir de alguna manera será oportuno para aliviar la situación de las micro y pequeñas empresas. El problema con esto es que viene 6 meses tarde. Este es un programa que se trabajó con la ANEP, inclusive durante 3 semanas, que eso fue público ya. Salió ANEP junto al gobierno en una conferencia de prensa hablando de un programa de 1.100 millones de dólares en apoyo al sector empresarial, en donde se establecía estos fideicomisos, que eran 140 millones de dólares para subsidio del pago de planillas de empleados, eran 340 millones de dólares en préstamos blandos a las micros y pequeñas empresas, y había 100 millones de dólares ahí al sector informal con ciertas características que fueron hasta criticadas en aquel momento, me acuerdo, porque le pedían bancarización o tener créditos abiertos y cosas así al sector informal. El punto, ¿qué es lo que yo creo? O sea, el dinero, ya vamos a hablar el origen actual del dinero, pero ese es otro tema ahorita. El dinero está. Yo lo que sugeriría, de alguna manera, es que la emergencia de cuando se creó ese programa de los 140, los 360 y los 100 millones, era otra. Las condiciones eran otras. Acordémonos que esto fue en abril, a finales de abril, que la economía estaba cerrada, estaba paralizada, y por lo tanto era oportuno tratar de darle un subsidio. ¿Para qué? Para que se pagaran planillas de empleados, porque al estar cerradas las empresas no se podía generar el dinero en ellas para poder pagarle a los empleados. Entonces, pretender creer que esto no va a ayudar incluso a aquel que a lo mejor haya quebrado, Carlos, es tampoco ser demasiado... Es que el que ya quebró no tiene acceso a esos créditos. O sea, discúlpame. O sea, esto es para empresas que están activas, lee las condiciones. No es para el que quebró. Dice, el que quebró ya quebró. Los requisitos para el subsidio que anuncia el presidente son ser afectado por la crisis del COVID-19. No, pues sí, pero ahí los requisitos es que estés activo como empresa. O sea, ser afectado es el hecho de que, mira, aquí estoy quebrado. Yo creo que el planteamiento hay que hacerlo, que las condiciones sobre la base de la cual se constituyó un fideicomiso a estas alturas es totalmente diferente. De acuerdo. Eso va a ser o va a obligar a que el banco o a la que se constituye evalúe precisamente esas condiciones. No necesariamente que esté activa, puede ser que una empresa... Es que Carlos dice algo que... Te leo los requisitos. Carlos dice algo que vaya, tiene lógica. Si ya quebraste, tú no entras, pero dentro de los requisitos está ser afectado por la crisis del coronavirus. El estar quebrado es haber sido afectado por el COVID-19. Pero es que no es requisito único. Sí, pero es un requisito... Es un requisito que lo establece la misma banca de fomento. O sea, los requisitos, por eso dije,
¿cuáles van a ser las condiciones de acceso al crédito? Tú estás planteando uno. ¿De qué sirve que yo esté quebrado y no voy a poder accesar? Pues tendrán que modificarse esos requisitos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay que replantear el fondo. Para que pueda accesar la gran mayoría de personas que han sido afectadas. Porque no puedes dejar afuera a todas esas personas que fueron afectadas. Entonces, creo que bien, porque esto debió haber llegado hace 6 meses. Pues sí, si tuviéramos la varita mágica de poder retroceder en el tiempo, eso hubiera sido el deber ser, lo ideal. Pero la realidad nos indicó que no. Este tema de entrampamiento, al final, ¿a quién afectaron? Estar funcionando a la fecha, como que aquí está la ¿cómo se llama? La contradicción. Sí, no, de la que tú hablabas. O sea, estás quebrado, pero también te piden estar funcionando a la fecha. Es que el origen del fideicomiso era hace 6 meses, cuando no estabas quebrado. Por eso se diseñó de esa forma. Entonces, aquí hay como un requisito que hay que modificar y quitar. Hombre. Es que esas condiciones que en ese momento imperaban no son las actuales. Vuelvo a insistir, esos 140 millones de subsidio para pago de planillas de empleados ya no es necesario realmente. O sea, porque en este momento... Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque son 140 millones destinados a un subsidio para el pago de planillas de las empresas afectadas por la pandemia. Pero solo son el 50% de 2 meses de tus actuales empleados. Eso es el pago ese. Entonces es un dulce, es tirar un granito de arena en el mar. No, es que decime cómo me vas a reactivar a mí que me pagues la planilla 2 meses. ¿Me vas a reactivar con eso? No, dentro de la lógica no se indica que vas a reactivar, es para que no termines de hundirte. No, señor, el problema es que eso es lo que quiero decirte. Cuando se diseñó el subsidio, se diseñó exclusivamente porque se suponía que la economía se iba a abrir en 2 o 3 meses. Entonces, ok, como está cerrado 2 meses, te voy a ayudar a pagar la planilla. Pero hoy ya no tiene un sentido. ¿Por qué? Porque ese objetivo no está en la condición en este momento. Pero ¿cuál es la lógica? ¿Por qué no lo orientas a otra cosa? Mejor decís, ¿cuántas empresas quebraron? 3.500. Ok, ocupemos el fondo para esas empresas, para levantar esas empresas. Por eso creo yo de que la modificación al acceso va a tener que evaluarse. Y yo creo que Bandesal tiene toda esa capacidad para volver a establecer requisitos. Lo importante es que se contae ahora con los recursos. Ahora ya no hay justificación. Y los 360 millones para las MIPYMES y los 100 para el sector informal es una buena, digamos, es una buena noticia. Yo creo y entiendo a Carlos un poco el tema de lo contradictorio que puede resultar, que te dicen este requisito y después te dicen no, pero también tiene que llenar este requisito. Y ahí está el ejemplo, pues debe de estar funcionando, ¿verdad? Y después que también no es una piñata, pues que vos vas a pegar y vas a ir a reventar. Y después dice... Tienen que haber requisitos para que la gente pueda accesar. Las condiciones a esas son las que yo estoy apuntando, que tienen que ser, sin descuidar la parte formal, tiene que haber una accesibilidad por parte de esto. Las condiciones para el establecimiento al acceso van a tener que ser evaluadas. Las necesidades de apoyo de las empresas hoy no son las mismas que cuando estábamos cerrados. Esa es la diferencia. Y el problema de fondo aquí, ¿cuál es? Que vino 6 meses después. Y vino 6 meses después, ¿por qué? Porque ese es otro tema que hay que discutir. O sea, este fondo lo acaban de conseguir porque el gobierno fue a colocar CETES, que es deuda de corto plazo de 1 año, al 7,5%. Lo acaba de colocar hoy en septiembre, 600 y tantos de millones. De ahí van a tomar el dinero. Pero es que el dinero para ese fideicomiso se sacó en bonos ya ratos. El dinero se le entregó al gobierno ya ratos. El presidente dijo con relación a eso, y voy a sacar textualmente lo que dijo el presidente: los diputados hicieron un juego, aprobaron el fideicomiso, pero no lo fundaron. Pero no es cierto. Nos dejaron el fideicomiso vacío. Pues, pero no es cierto. O sea, quien está haciendo un juego de palabras es el presidente. ¿Hace cuánto tiempo colocaron $1.000 millones en eurobonos? Para eso era ese dinero. Lo que pasa es que el gobierno se lo gasta en otras cosas y ahora quiere que se lo repongan y no quiere dar cuentas de en qué se gastó esos 1.000 millones. Porque ese es el gran problema del entrampamiento de las ratificaciones de los préstamos en la Asamblea Legislativa. Primera cosa en la Asamblea Legislativa: todo lo que está por ratificación tiene un destino. Y el destino de lo que está por ratificación en la Asamblea no es el fideicomiso. Los destinos son otras cosas.
Por lo tanto, ese dinero no puede ocuparse para fondear el fideicomiso. Sí, pero es que hay que ser ordenado, discúlpame. Tú no podés venir, pedir un crédito para orientarlo para reactivación y me voy a ir de viaje a Miami. No puedes hacer esas cosas, pues. Tenés que separar la problemática que plantea Carlos en esa y ahora, ya con el dinero adentro, ¿a dónde lo vamos a reorientar? Con las mismas condiciones en que fue concebido como que ya no tiene mucho sentido. O sea, ¿por qué razón? Porque vos tenés que ver tu realidad en este momento. Es decir, las condiciones para accesar a los créditos tienen que estar en función de lo que está pasando hoy, no de lo que estuvo pasando allá. Esa es una óptica que tienen en un momento dado. Pero en el caso de estas micros y pequeñas, muchas de las cuales, hay que decirlo con toda la propiedad, quebraron, ¿verdad? Y si ya quebraron y las que están subsistiendo de alguna manera, que tenían 15 empleados y hoy tienen 4, la lógica te indica que deberían de haber sido evaluadas conforme fueron concebidas. Entonces yo creo que tienen toda una nueva, dijéramos, realidad que tendrá que regular Bandesal para poder accesar la mayoría de personas. Muy de acuerdo. Es decir, cambiar algunos patrones contradictorios, que era lo que a mi criterio parece tiene mucha lógica lo que decía Carlos, ¿verdad? Porque es contradictorio pedir por un lado requisito y por otro lado saber que ya estás en otro estado de tu empresa, y eso de alguna manera viene todavía a... Sí, yo te diría que complicar más. Yo le metería hasta más dinero de esos 600 millones. O sea, yo a ese fondo le metería por lo menos ahí otros 600 más. Entiendo que va más, más solicitudes de crédito para porque eso sí es importante para reactivar la economía. Pero que a la larga ha sido una de las buenas noticias que se ha tenido. Claro. Pues. ¿Y cómo no va a ser buena noticia de todos aquellos que están casi ahogados y llega este salvataje? ¿Qué es lo que vuelvo a insistir? 6 meses después de cuando era necesario, de cuando se necesitó. El deber ser es ese, cabrón. Por eso. Por lo menos ahí está el pisto. No, pues sí, claro. Pero tampoco está ahí, que bueno. Peor es que no hubiera llegado. Sí, pero mira, pero inclusive tenés otro problema, porque las CETES que colocaron es deuda de 1 año. Y a mí me estás dando un crédito a 10 años y en 1 año el gobierno tiene que pagar esas 600 y pico de millones. Bueno, o sea, es un problema a resolver. Sí, pero esa es la finalidad de una banca de fomento de un Estado, que no tiene la óptica comercial. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenés otro problema fiscal sobre los hombros. Sí, por eso. Sí. O sea, fíjate que aquí acaba de postear hace 3 minutos Bandesal un tweet, el que tenemos en pantalla. El programa de subsidio está compuesto por 140 millones. Claro. Otorgará el 50% de la planilla de empleados de octubre y noviembre. Deben ingresar al sitio tal, dice, y complementar los requisitos para el primer programa. Lo dice el presidente. Sí, es lo que te digo, que son 2 meses de subsidio de la planilla de octubre y noviembre, que es la planilla actual. Y esos son los que tendrán que evaluar si esa realidad sigue siendo Pero válida. Si yo hoy ya estoy operando y ya estoy generando ingresos, ya le puedo pagar a mis empleados. Pero ya no necesitas eso. O sea, el empresario en aquel momento que se cerró la empresa, le pagó ya a sus empleados, hombre. O sea, la gente pudo subsistir. Y además, no creas que todas las empresas ya se normalizaron. No, por eso. Hay un montón de empresas que en este momento todavía están como pataleando, ¿verdad? Pero por eso es este préstamo. Estos préstamos son a 10 años, 3% de interés, 1 año de gracia sin generar intereses. O sea, la condición bajo la que se creó este apoyo es buena para las empresas. Habría que valorar si el límite de los 30.000 es necesario, que es lo que vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque esto va orientado a empresas que hayan tenido hasta 99 empleados y una facturación de hasta 7 millones. O sea, que también no solo va orientado al pequeñito, ¿verdad? O sea, pero hay prioridades. Van pequeñas empresas que son generadoras de muchos empleos y de la economía. Mira, yo con esto no sé, o sea, uno se sigue preguntando las razones de por qué hacer un nombramiento de un director de policía en un cargo de viceministro cuando tienen, tú muy bien lo has dicho, Ernesto, la ley orgánica de la policía es sumamente clara en su artículo 5.
que te dice que el cargo de director de policía es incompatible con cualquier otro cargo público. O sea, yo no sé qué interpretación hacen. O sea, la sala de lo constitucional de Casa Presidencial interpreta las leyes y la Constitución a su conveniencia y a saber qué recovecos encuentran para poder decir que ese requisito no aplica al nombramiento que están haciendo. O sea, ese es un problema, o sea, que es tan claro el incumplimiento y violación a la ley orgánica de la policía con este nombramiento. Pero también hay que entender los porqués, o sea, sucede en el contexto en el que la Fiscalía está haciendo un procedimiento contra el director de policía por el incumplimiento de órdenes emanadas de la Asamblea Legislativa. Vea, cuando citaron por apremio a 3 ya, porque ya van 3 titulares del órgano ejecutivo que le giran órdenes al director de policía y él decide no acatar la disposición, y eso es una violación constitucional inclusive que está haciendo el director. A raíz de eso lo nombran viceministro. ¿Y por qué? Se preguntará la gente. Porque los viceministros tienen inmunidad y no pueden ser capturados en ese momento. O sea, podría ser siempre de que van a tener que el fiscal ir a la asamblea, pedir un antejuicio para desaforarlo y poderlo procesar. O sea, al final de cuentas es un evidente blindaje el que le están haciendo al director de la policía, o sea, para evitar una captura. Ellos tienen fuero. Es darle inmunidad y es darle protección para que no pueda ser capturado. Y al ministro también de la defensa, ministro de seguridad, que fue Munguía Payés, precisamente porque eran militares y eran militares retirados. O sea que un militar es militar toda la vida, ¿vea? Y cualquier militar, de acuerdo a la Constitución, no puede estar en puestos de seguridad pública, por lo tanto no puede estar al frente de la policía y mucho menos del viceministerio de seguridad, porque es la cartera de seguridad pública. Entonces ahí hay una doble violación también a las normas que la sala de alguna manera tendrá que depurar en su momento. Bueno, yo creo que aquí hay que como que separar varias cosas que se han mezclado. Primero, el presidente tiene toda la competencia para nombrar a quien quiera. Bajo las normas establecidas en las leyes. Déjame ir poniendo en perspectiva. Entonces no puede hacer lo que quiera. Es decir, a quien quiera, no lo que quiera. Por eso. A quien quiera me refiero a personas. Que cumplan las leyes, los requisitos de la ley. Segundo, tienen que haber los requisitos formales para el cargo específico. Y tercero, ¿verdad? En el caso ya concreto del comisionado Arriaza Chicas, hay que distinguir lo que se llama el fuero, porque muchos dicen, miren, lo han nombrado y la primera percepción para evitar una captura, ¿verdad? 1. 2, yo no he visto hasta este momento ningún juicio ni ninguna solicitud de parte de la Fiscalía hacia el tribunal. Tercero, y aquí es donde quiero entrar, independientemente, el fuero no implica impunidad, Carlos, ni mucho menos inmunidad. El fuero es un privilegio procesal para que no se pueda demandar de manera directa a una persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer si la Fiscalía estima que las actitudes que ha tenido el director de la policía son ilícitos? Pues que plantee el antejuicio ante la Asamblea Legislativa, le quitan el fuero, ¿verdad? Y lo procesan. ¿Cuál es el problema, digo yo? Honestamente, yo no le veo ningún problema. Tal vez lo que están haciendo, si es que así lo vislumbra la Fiscalía, es retardarlo. Pero vámonos al ilícito, vámonos a lo ilícito. Lo que está en juego aquí es si se cometió o no se cometió el delito de incumplimiento de deberes por parte del director. Ese es el fondo. Y aquí es donde entramos al verdadero problema de este país. El verdadero problema de este país es la ineficacia de todas las normas jurídicas que hay aquí. No es problema si el Estado está fallido, si el Estado no sirve. No, señores, que no se resuelve con la celeridad que demandan las situaciones. ¿Qué hubiese pasado si aquí se hubiera reaccionado o para un sentido o para otro, que la Fiscalía hubiera determinado que el director cometió un ilícito en el momentito en que incumplió el mismo día? ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran evitado todas estas situaciones que estamos configurando. La falta de decisión, yo a esto le llamo la inactividad de las instituciones. ¿Por qué? Porque el problema nuestro no es de ley.
Si no, ahí está pues el que dice que el que incumple una orden emanada de la Asamblea, ¿cuál es la sanción? Entonces, ¿por qué no se activa? ¿Por qué no se hace? Es lo que se pregunta. Y se deja que vaya corriendo, se meten valoraciones de carácter político que después vienen a desnaturalizar cualquier intervención. Así es que para mí no acepto cuando me dicen es que es una forma de blindarlo. ¿Blindarlo a qué? Les pregunto yo. Yo me inclino hacia el hecho de que nos han dicho desde siempre que las sentencias de la Sala de lo Constitucional se respetan. La Constitución también establece que la Policía Nacional Civil y el Ejército están, por lo menos teóricamente, están al servicio de los tres órganos del Estado. Y esa es una cuestión que así se nos ha dicho siempre. Creo que más allá de que hay algunos analistas también que están opinando que el nombramiento del director de la PNC como viceministro de Justicia y Seguridad, que incluso no se explica qué va a pasar con Osiris Luna. Ese es otro caso, el pobre Osiris. Hombre, si lo que han hecho es crear un viceministerio más. O van a haber pero no debería haber dos viceministerios, ¿verdad? No, pero no hay nada en el diario oficial que haya creado un viceministerio. Es un acuerdo del órgano ejecutivo. Por eso, pero tiene que estar publicado en el diario oficial. Entonces, no se explica esta situación. Lo que uno podrá entender es de que si el objetivo es inmunizarlo, darle, digamos, ¿verdad? No es cierto. Fuero, darle un fuero. No, bueno, no. Si el objetivo fuera ese, ¿verdad? Es darle una especie de fuero constitucional, es que si ahora no responden, esas certificaciones a la Asamblea Legislativa, esas posibilidades de abrir un juicio, van a quedar ahí latentes 10 años, una vez que ellos terminen sus cargos. Entonces creo que es pan para hoy, hambre para mañana, darle a alguien un fuero para protegerlo, para que termine de hacer las labores estos 3 años y medio o 4 años que faltan para el gobierno, y después esperar un resultado electoral que potencie que Nuevas Ideas continúen en el gobierno para que estos funcionarios se les vaya alargando el proceso, que pueda ser abierto, que haya capacidad de negociación por parte de Nuevas Ideas, siendo gobierno, para que no se les procese. Ahora, mira lo que acaba de suceder con el diputado Magaña. Pero mira lo que... No, ¿cómo no? Porque al final llevaste un tema eminentemente legal, que era un problema que él tuvo, lo llevaste a la Asamblea, en donde desnaturalizas todo el tema legal y lo volves político. Yo creo que la Asamblea, fíjense que la Asamblea tiene dos, si seguimos la dialéctica, ¿verdad? Si los diputados fueran dialécticos. Sí, pero la dialéctica como filosofía, no la dialéctica. Eso en Rusia no me gustan a mí. Lo que Carlos está diciendo es que usted la dialéctica le metieron en una cancha política. Entonces la Asamblea tiene dos opciones. O dejan de llamar a los ministros a comisiones especiales. Esa es otra cosa. ¿Verdad? Porque no llegan, pues, y los hace quedar en ridículo y todo eso. Y ahí se olvida la Asamblea del Ejecutivo y se ponen a trabajar todos en su reelección mejor. O deja ya de llamarlos a las comisiones y pasa de un solo a las interpelaciones. No, si tampoco es que... Porque con la interpelación sí están obligados al revés, si es más fuerte una comisión que una interpelación. Sí, lo que sucede es que como no hay quien lo lleva. Estás cambiando la cancha de un caso eminentemente legal, llevarlo a un circo político. Estamos ante una situación nueva, ¿es correcto? Sí. Yo lo planteo así. Estaba anoche viendo las posibilidades de que, fíjense bien, los partidarios de Trump están dispuestos a incluso a ir a una guerra civil si Trump dice que le han hecho fraude. Pero, ¿cuál es la acción que va a hacer Trump si él considera que han hecho fraude? Va a ir a la Suprema Corte, fíjate bien, y como el 20 de enero... Pero va a perder. Pero como el 20 solo te cuento esto, el 20 de enero tiene que haber presidente en Estados Unidos sí o sí, como lo va a estar dirimiendo. No voy a tener. Lo va a estar dirimiendo la Suprema Corte. Julio, nos vamos a la pausa para que lo va a estar dirimiendo la Suprema Corte entre Biden y Trump, para mientras Nancy Pelosi asumiría la presidencia de los Estados Unidos. Creo que la Fiscalía va a jugar un rol sumamente importante en este punto específico. Si la Fiscalía evalúa de que necesariamente se cometió delito y que este nombramiento no tiene toda la legalidad, pues que vaya y presente el requerimiento ante el juez competente. ¿Por qué razón? Porque el juez tendría que evaluar si ese funcionario goza o no goza de ese privilegio procesal.
¿verdad? Y entonces hay una especie de evaluación jurídica como de filtro, porque si el juez determina de que ese funcionario, que ese nombramiento es válido y que goza, suspende el procedimiento jurisdiccional y lo manda a la Asamblea Legislativa a cumplir el requisito. Y esas son las reglas de juego que establece la democracia. El tema estaba aquí, me imagino yo, que el fiscal tenía ya preparado toda su estrategia para una cancha diferente, es decir, al órgano judicial hay argumentos jurídicos. Claro. En el órgano legislativo sí hay elementos jurídicos, pero es más una valoración política. Más política. ¿Por qué? Porque simplemente va a quitar un presupuesto procesal de validez. Vos me aceptás entonces que el cambio de cancha, ¿qué viene a hacer? Esto es tu valoración. ¿Qué viene a hacer? Darle una protección al director de la policía. No importa. Pero jugás en una cancha diferente. Es que la gente está creyendo que por el hecho de que lo nombraron no lo pueden procesar. Eso es falso. No, y la inmunidad es por el hecho de las capturas, de las detenciones. Es lo único, porque la fiscalía puede emitir una captura con orden administrativo. Y tendrías que ir primero a la asamblea para poder proceder en un juzgado. Y hay otro problema, Carlos, más de fondo. ¿Es o no director o es o no viceministro? Yo ya te dije, ¿verdad? Es otra de la valoración que va a tener que hacer. Pero como estas son interpretaciones de analistas o de abogados, el único que puede determinar en este momento quién va a tener la razón o no es el juez, es el tribunal. Por lo tanto, creo que sanamente, creo que la lógica jurídica me indica es que debería de irse. Una pregunta a vos como abogado. O sea, si la ley orgánica de la policía es tan clara, pero tan clara, que dice que el cargo del director de policía es incompatible con otros cargos públicos, ¿verdad? ¿Qué pasa en este efecto? O sea, ¿cómo se aplica esa incompatibilidad? ¿Sería nulo el nombramiento actual del director o hay que ir a un juzgado a que lo declaren nulo? Lo que pasa es que las nulidades tienen que ser declaradas, o sea, nadie las puede, aunque se haga el supuesto, alguien las tiene que declarar, porque si no, cualquiera podía interpretar. Yo por eso te pregunto. Y el argumento del gobierno es que como el nombramiento de viceministro es ad honorem, pero eso por el pago, ese es el pago, no tiene que ser en cuanto a la naturaleza del nombramiento. En el pasado, varios funcionarios también han buscado protección en el fuero. Claro que sí. Y lo han hecho otros también. Claro, y juegan. Mira, entonces no es la primera vez que se ha criticado esas son ese acciones hecho. Políticas, Ernesto. Y se ha criticado por eso. Y se ha criticado ese hecho. Y no estoy diciendo que esto es bueno, al final es una práctica que ahí está. Es una acción política que hicieron. Yo no estoy diciendo si es buena o es mala, es una acción política. El abordaje que se le hace tiene componente jurídico y componente político. Pero quiero llegar a las consecuencias de todo esto que estamos hablando, que es lo que estaba diciendo. O sea, le estamos dando ese mensaje negativo, vea, a los inversionistas, tanto locales como extranjeros, en cuanto a decisiones de inversión para reactivar la economía de este país, que estamos en una crisis económica. Pero también a la gente, a la población, tú ve a la calle, te invito, y preguntarle a la gente, y te dice, no, mire, yo me quiero ir de este país. Y a las instituciones financieras. Voy a hacer una pausa comercial. Las instituciones financieras y voy a retomar los intereses cuando nos prestan. Bueno, un tema anexo que alguien me comentaba acá es que me preguntaba si verdaderamente se corrigió la supuesta prohibición de cerrar los estadios o los escenarios deportivos por la cuestión del COVID. Entiendo que sí, ¿verdad? Por eso el mismo ministro lo aclaró el día de ayer, de que no. Porque en la mañana había dicho que sí. Pues sí, pues que era lógico. Si los estadios, era el primer domingo que se jugaba, ¿verdad? Y tienen abiertos chupaderos y van a cerrar los estadios. Vos ves discotecas, chupaderos, abiertas, los buses ahora hasta colgados van otra vez. Entonces, no, pero ya andan verificando. De hecho, hace unos minutos ahí estaba el ministro verificando. No, pero está bien que lo haya aclarado, porque yo sí lo había interpretado, pero yo creo que ya lo aclaró. Claro. Sí, ahí está. Ante el incremento de casos de COVID, como máxima autoridad de salud, denunciamos que las actividades deportivas no se suspenden, pero pedimos el distanciamiento, todas las medidas. Y evaluar constantemente, y si hay necesidad de hacerlo, porque la condición se da, bueno, habrá que hacerlo. Pero no estamos en eso. Aclarado el punto. Hablando del COVID-19, mañana les decía de que a las 7 de la mañana
en directo con Ernesto López Radio por 107 Fuego. Estará el doctor Jorge Panameño, infectólogo, dándonos un análisis sobre esta situación, este comportamiento que está teniendo el COVID-19 y que obviamente genera mucha preocupación. Eso será en la primera parte. En la parte segunda ya vamos a hablar de política. Desde luego estará Emilio Correas, diputado de Arena, y Romeo Auerbach. Estarán ahí precisamente haciendo un análisis sobre la coyuntura política. Mañana 7 de la mañana, no se lo pierda, en vivo, por cierto, a través de Ernesto López Radio TV Digital. A ver, hay preocupación sobre el tema del COVID. Yo creo que el que haya una segunda ola es algo normal. Europa ya la está viviendo en estos momentos. Incluso es interesante lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Ha urgido a los países europeos para que tomen medidas para evitar encierros graves. Y hay aquí un elemento interesante, que la OMS ha establecido que cuarentenas para países como los nuestros no son recomendables. Ya no son válidos, desde el principio. Entonces, eso quiere decir que en el caso de El Salvador, más que, digamos, hablar ya de un encierro a futuro, lo que hay que hacer es de las medidas que tenemos que tener, y que en caso dado, digamos, haya que cerrar los estadios o los bares o las discotecas o una ciudad, el gobierno va a tener que tomar las medidas necesarias, focalizado, y ya no tanto el hecho de encerrarnos como pasó en la primera ola. Eso quebraría económicamente al país. Si se vuelve a cerrar un mes que se cerrara, sería fatal para la economía del país. E incluso el plan de reactivación económica anunciado ayer por el presidente se echaría al traste. Entonces, quizás lo que hay que hacer es, hay una cosa, fíjense, con este tema que yo lo estaba analizando cuando sabíamos que íbamos a hablar de esto hoy, sobre qué es lo que debe de hacerse en algunos países, en nuestro país, que se está haciendo en algunos países, que aquí yo no sé por qué no se habla, y sería bueno que el Ministerio de Salud iniciara esa campaña, ¿no? Que es la del fortalecimiento del sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, nadie está hablando aquí de cómo, o sea, si el virus ataca el sistema inmunológico, ¿cómo debemos de fortalecer el sistema inmunológico? Y agregarle, el tema debería ser más preventivo, hombre. O sea, si no siempre tiene, o es más barato, dijéramos, el abordaje, la prevención en este tipo de temas. Eso aunado a la concientización. Yo creo que todos los medios. ¿Ustedes saben quiénes son los que más han muerto en El Salvador? Los que presentaban. No tenemos cifras. Es decir, pero me refiero, es la gente con problemas de obesidad, problemas con diabetes, problemas con insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, son como los cuadros más. Entonces, ahí tenemos ya identificado, se ha establecido el tipo de sangre, incluso, ¿verdad? Hay personas con cierto tipo de sangre que están como menos, no es que no la pueden adquirir, pero están menos propensos. Entonces, es decir, eso tiene que ver en la prevención, explicarle a la gente para que tome las medidas. Obviamente la gente de la tercera edad, ¿no? ¿Verdad? La gente con el sistema inmunológico comprometido. Prevención, campañas de prevención. Eso a la gente hay que concientizarla. O sea, no poder, si dejas que todo suceda con una gran normalidad, poco a poco, el ciudadano va bajando la guardia. O sea, también las alcaldías deben de seguir haciendo su trabajo. El gobierno debe hacer su trabajo, debe invertir mucho en campañas preventivas para hacer conciencia al ciudadano. Mira, o sea, ¿cómo es posible que si sabes, y aquí el gobierno de la República, acordate toda la época del encierro, que nos dijo que el transporte público se suspendía porque era el principal foco de contagio? Empezamos con el transporte público con unas grandes medidas, todo el Estado encima de los transportistas. Andaba ahora. ¿Y los pick-up? Todos los buses llenos otra vez. O sea, pero ¿quién falla? ¿El ciudadano que necesita el transporte y que se tiene que subir a llenar un bus, o el Estado que no hace su trabajo para que las medidas se ejecuten como debe de ser? O sea, falta mucho por hacer todavía en prevención. El ministro de Salud debe de hacer algo al respecto. Citran no descarta vender unidades también. Mira, los directivos se están apostando. Este es un cóctel de molotov, todo lo que está pasando aquí en El Salvador. Yo finalmente solo, para ir ya cerrando, creo que el superintendente del sistema financiero va a jugar un rol muy, pero muy importante en el tema del seguimiento a
a los fondos, porque está la Corte de Cuentas, que son las instituciones llamadas a transparentar y a fiscalizar el actuar. Y ahí volvemos a lo que quiero terminar. Este país no va a tener salida mientras el elemento primordial de la norma, que es la eficacia jurídica, no se lleve a cabo. El país no tiene, de leyes estamos inundados. Tenemos como que fuéramos cantos, ¿verdad?, a los dioses de los Olimpos, pero ahí están. El problema no es de ley, es de aplicación. Ojalá que las instituciones que están llamadas a hacerlo actúen, pero actúen de manera celeridad. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada, como nunca lo ha habido en el país. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que nos hayan acompañado a nuestros televidentes y a ustedes también, tres, por habernos dado esos aportes importantes, esos enfoques oportunos que nos ayudan desde luego a comprender mejor un poco la situación real de la discusión que tienen los políticos con relación a los temas que hemos abordado este día en el programa. Bien por el país, gobierno lanza este plan de reactivación económica para sectores de las MIPYMES, sectores informales. Qué bueno, eso es bien interesante, como le hemos puesto el énfasis desde un principio, y pues por supuesto también el aporte y el análisis de los otros temas que hemos tenido en esta mesa. Gracias, Julio, por habernos acompañado. Gracias a ti, Marvin, también por el esfuerzo que hiciste a pesar de todos los obstáculos de tráfico, y Carlos Araujo también, gracias por habernos acompañado. Les agradecemos, nos vamos desde luego despidiendo. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.